en el atril presidencial de Saliva, de donde el narcopresidente desgobierna a la nación, se atrevió a exhibirse nuevamente como un individuo ignorante de nuestro sistema constitucional mexicano y planta su ocurrencia, su capricho de que ha creado mucha expectación su reforma al Poder Judicial por parte de los opositores y otras personas que no están de acuerdo. No obstante, que es el pueblo el que desea esas reformas, porque eso es la verdadera democracia, según lo declara el narcopresidente. Sin embargo, y como es de explorado derecho, pues un régimen que se dice democrático, si no respeta la autonomía y la independencia de uno de los poderes, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues se convierte el gobierno de facto en un régimen autocrático, en donde el poder lo avasalla a una sola persona, en este caso el narcopresidente, de no admite ni siquiera críticas porque avasalla todos los poderes y convierte a un país democrático en una dictadura con fachada constitucional. Y no obstante ello, el narcopresidente, de manera obcecada, de manera ridícula, y además yo le noto un amaneramiento, una mariconería en sus expresiones, porque no aparece como un hombre normal, aparece todo torcido, con un tono de voz chillona, casi como afeminado. Y quizás por ello el narcopresidente es tan caprichudo y tan cerrado y pendejo. Y para estar en contexto, me permito exhibir su declaración así. Especulación sobre este tema por nuestros adversarios y por los que no quieren la democracia. Están mostrando el cobre. No quieren que sea el pueblo el que decida. Pregunten ustedes a la gente si quieren que a los ministros de la Corte, a los jueces, los nombren desde el Poder Legislativo, y la mayoría de los mexicanos está a favor de que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Y eso es la... Bueno, las declaraciones del narcopresidente pues no se ajustan a los postulados de la Constitución. No es ocioso volver a repetir que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal, como lo establece el artículo 40. Y que en los términos del artículo 49, el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. Que el poder judicial se deposita en una Suprema Corte de Justicia, compuesta de 11 ministros, que dura en su cargo 15 años, en donde existe
no solamente los ministros, sino que también existen tribunales electorales, tribunales colegiados, jueces de distrito, etcétera, así como un consejo de la judicatura, que es el encargado de la cuestión administrativa, de las disciplinas y de la vigilancia de los funcionarios del Poder Judicial Federal, a excepción de los ministros de la Corte. Y además manifestar y ratificar que en un estado dictatorial o totalitario, pues no se da la independencia de los poderes. Y eso es lo que pretende el narcopresidente al quitar la independencia del Poder Judicial, entrometerse en la independencia y en la autonomía del Poder Judicial. Esa es una violación grave a la Constitución. Sin embargo, existe otro inconveniente, que el pretexto del narcopresidente para reformar el Poder Judicial es que es por la corrupción que impera en el mismo, que porque ganan más que el presidente. Y en mi concepto, pues esa no es la solución para acabar con la corrupción, porque él es un ejemplo de la corrupción de los poderes. Se ha demostrado con las investigaciones de la DEA que él recibe dinero del narcotráfico, especialmente del cartel de Sinaloa y de los Zetas. Y además es el campeón del nepotismo. Jamás se había visto en la historia de este país que 3 hijos del narcopresidente estén involucrados en negocios que realizan prestanombres y que reciben contratos a modo, sin licitación, de manera directa, como un tal Amílcar Olán, entre otros prestanombres, y que además el narcopresidente haya quedado exhibido como un mentiroso, pues juró en los términos del artículo 87 dar salud como la de Dinamarca, acabar con la pobreza, además de no mentir, no robar, no traicionar y ser generador de empleos. Y en esta ocasión, el narcopresidente, al querer imponer una reforma al Poder Judicial para que los ministros, magistrados y jueces sean nombrados por el voto popular, pues no pasa de ser una actitud demagógica y populista. Pero eso sería lo de menos, porque es lo que ha caracterizado el desgobierno del narcopresidente. El grave problema es la intromisión a la autonomía, la independencia del Poder Judicial. Y consecuentemente, pues quiero llegar a la conclusión que esa pretensión, esa cerrazón del narcopresidente de hacer reformas a la Constitución para que los ministros, magistrados y jueces sean por voto popular, pues no tiene ningún sustento jurídico. Y para afianzar esas observaciones, me permito exhibir un video en donde la periodista Berman está entrevistando a un personaje de mucha cultura, de mucha inteligencia, como es el doctor Diego Valadez y la señora Lenia Batres, que es una ministra a modo, que la conocen como la ministra del pueblo, la burra,
entre otros calificativos, y la droguera, porque anda circulando un video en donde esta señora tuvo un conflicto con la casera de su vecindad donde vivía, con su hijo, un huevón mantenido, donde le reclamó el pago de un año de renta. Y la señora Batres, sin educación, sin buenos modales, sin ética, sin moral, como una naca corriente vulgar, le mentó la madre a la casera. Eso es fama pública. Sin embargo, pues, para no desviarme del tema, esta señora sostiene que es benéfica la reforma al Poder Judicial, que porque los jueces sostienen su autonomía y su independencia económica, pero que no representan los intereses del pueblo porque no les dan justicia. En cambio, el posicionamiento del señor Diego Valadez, pues es ecuánime, es inteligente, es apegado a la Constitución, porque señala como una inquietud, pues que la reforma al Poder Judicial para nombrar a los ministros, magistrados y jueces por voto popular no resolverá el problema, que por el contrario, como hay un tratado de libre comercio celebrado por México con Canadá y Estados Unidos, en caso de algún arbitraje judicial, pues no se van a someter a los órganos jurisdiccionales de este país. Va a estar integrado por gente totalmente inepta, sin ninguna preparación, y además a modo de narcopresidente o de la señora Corcholata, que ya el 1 de octubre se aportó en la silla presidencial como presidenta espuria por haberse tratado de elecciones de Estado y además por la participación del narcotráfico. Y finalmente Diego Valadez termina su exposición diciendo que por otro lado se vulnera la independencia del Poder Judicial. Y para estar en contexto me permito exhibir el siguiente video de la señora Berman con sus invitados, así. Diego, es una locura que los ciudadanos elijamos a los juzgadores. ¿Va a destrozar el Poder Judicial? ¿Qué piensas? Yo, más que pensar en lo que va a pasar con relación al Poder Judicial, pienso en lo que va a pasar en general con el Estado mexicano. Desde luego no tengo ninguna objeción en cuanto a un procedimiento electoral. Se pueden resolver los problemas técnicos de un procedimiento electoral. A lo que voy es al fondo. ¿Cuál es la causa que se invoca en la propia iniciativa para promover esta reforma? Uno, la presunta o real corrupción en el Poder Judicial. Sí. Y dos, la demora en la resolución de los juicios. Mi objeción parte de lo siguiente. Son muchísimos los estados del mundo donde los justiciables están contentos con su justicia. Sí. Y no es una justicia electoral. Puedo mencionar 50 países. Y acá no, acá 7 de cada 10 mexicanos desconfía del Poder Judicial, bueno, según el INEGI. Bueno, pero entonces quiere decir que el problema electoral no es el que resuelve las cosas, porque entonces habría problemas, no tendrían buena justicia ni en Australia, ni en Austria, ni en Alemania, porque no los eligen. Tienen buena justicia y no los eligen. Segundo, tenemos un instrumento que se llama Tratado de Libre Comercio. El nombre técnico es otro, pero ese es el tratado. Allí, cada nacional tiene el derecho de seleccionar a su foro al cual va a recurrir, a su instancia jurisdiccional. ¿Qué pasa si se genera un nivel de desconfianza con relación a los elegidos y hay presiones con relación a México
para que ya no se acepte la jurisdicción mexicana y que entonces tengamos que hacer cualquiera de dos cosas. O dejamos que precluya el Tratado de Libre Comercio en grave perjuicio de la economía, o dejamos que precluya nuestro concepto de soberanía y ya no resolvemos jurisdiccionalmente nuestros asuntos. Lenia, la pregunta es, elegir a los juzgadores, que los elijan los ciudadanos, ¿en qué mejora la justicia? ¿No la pone en peligro más bien? No, y aquí hay que contrarrestar dos argumentos que se suelen mencionar mucho. Uno, que ya no van a ser profesionales y son cualquiera, van a decidir cualquier cosa. Y dos, que va a haber peligro de que se introduzcan intereses económicos. Bueno, yo lo que creo es que la democratización es indispensable porque actualmente hay una noción de que el juez ocupa su cargo por mérito y por jerarquía. Sí. Es pasar a un siguiente nivel de jerarquía. Sí. Esto trastorna mucho la idea de que se trata de un servidor público que está obligado a brindar un servicio eficiente, sensible y que se comprometa con los problemas de la sociedad. Los jueces mexicanos, los magistrados, por excepción llegan a pensar en la problemática social, piensan en su oficina, en su independencia, porque además ya la independencia está justificando cualquier clase de barbaridad, incluso antilógica, porque resuelven mucho, ya no digamos contra los intereses sociales nada más, sino contra la lógica. Por un lado, creo que ayudaría muchísimo, y me voy a un ejemplo que tiene que ver también con una pequeña contrarréplica de lo que decía el doctor. Bueno, de acuerdo a la exposición del doctor Diego Valadez, creo que es la correcta bajo mi punto de vista, porque la corrupción que argumenta el narcopresidente en el Poder Judicial no se resuelve con reformas para que estos sean nombrados por voto popular. Además de que va a crear un problema de tipo laboral, porque van a ser despedidos no solo los ministros, los magistrados y los jueces federales, sino todos los locales de los 32 estados de la República, incluyendo los municipios. Y por otro lado, se está alterando nuestro sistema político mexicano, es decir, la independencia, la soberanía, la autonomía del Poder Judicial, que es lo que le da cohesión y sustento a un sistema político de cualquier país. Así lo constriñe inclusive el artículo 25 de la Constitución Federal, que establece que si bien la rectoría o del desarrollo nacional es obligación del presidente para que este desarrollo sea integral, sustentable, para fortalecer la soberanía de la nación, la democracia, el desarrollo constante, la creación de empleos, el reparto de los ingresos y de la riqueza entre todos los grupos por igual, pero bajo el manto de la Constitución para que se respete la libertad, el derecho a la vida y fundamentalmente la generación de empleos y la competitividad. Y la reforma del narcopresidente pues tiende a salirse del marco de la Constitución, y eso viola el artículo 25. Y el posicionamiento de la ministra Amodo pues es en sentido populista, demagógico, de que los jueces cuidan su posición económica y que no son sujetos de castigos por los abusos que cometen,
y que fundamentalmente no sirven al pueblo. Y ante ese posicionamiento de la señora Batres, que es el mismo posicionamiento del narcopresidente, que no es más que un capricho, una venganza contra la Corte, pues yo llego a la conclusión, y esa es mi opinión, que lo que nos espera por el carácter populista y demagógico del narcopresidente y de la expositora, la señora Batres, es que se van a crear tianguis de la justicia. Y eso es denigrar a los órganos encargados de impartir justicia, y es acabar con la certeza jurídica. Es la imposición de un teatro, de un montaje que no va a servir sino a los intereses de un gobierno autocrático, autoritario y abusivo, no a los intereses del pueblo, porque para mejorar la justicia hay que empezar especialmente, principalmente por el narcopresidente y por funcionarios como la señora Batres, que es una droguera que no tiene calidad moral, y así sucesivamente con todos los secretarios de Estado, funcionarios de primer nivel, con el ejército, con la armada, con la policía, especialmente con las fiscalías. No es posible tanta ignorancia y tanta pendejez del presidente y de la señora Batres. De los paleros que apoyan la reforma, pues no se puede esperar nada, porque son borregos del rebaño del narcopresidente. Pero por eso hay personas inteligentes, pensantes, como el señor Diego Valadez, que por cierto es el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del CONACYT, fue fiscal, es conferencista, etcétera y etcétera. Y finalizo pues mi comentario de que estamos en manos de una banda de ladrones y pendejos. Muchas gracias.